Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Es un gusto y un placer poder saludarte a través de estos devocionales. Si esto ha sido de edificación para tu vida, te invito para que lo compartas, para que te suscribas y que muchas más personas podamos ser edificados a través de estos devocionales. Estamos estudiando el libro de Números, capítulo 19, del 11 al 22, cuyo título es Una comunidad de santidad. Hablemos un poco de la vaca alazana o la vaca roja que se menciona en los primeros versículos del capítulo 19. Hemos visto la grande cantidad de muertos en el pueblo israelita en un lapso prácticamente corto, y todo por causa de la rebeldía, de la queja y de la murmuración. Estos muertos tuvieron que haber sido enterrados. Entonces las personas tenían contacto con ellos y eso prácticamente hacía a las personas impuras. Y como personas impuras, pues no podían participar de nada sagrado ni en la adoración del tabernáculo, ni tampoco el pueblo podía avanzar. Así que era necesaria la purificación. Por lo tanto, Dios habla a Moisés en el versículo 1 del capítulo 19 y le dice que le diga al pueblo que traigan una vaca alazana, o sea, era una vaca perfecta, que no hubiese falta en ella, que nunca se hubiese puesto yugo sobre ella. Esta vaca tenía características específicas, sobre todo el color. No debería de haber imperfecciones. Un solo pelo de otro color, ya sea blanco o negro, así imperfecta la vaca. Se sacrificaba fuera del campamento y no en el altar del tabernáculo. Era degollada y quemada totalmente junto con maderas de cedro, con hisopo y escarlata. Y las cenizas que resultaren de ese sacrificio mezclado con agua se usaba para la limpieza ceremonial de cualquier israelita que se había contaminado por tener contacto con un muerto. Y hasta ese entonces, pues muchos accidentalmente o con la responsabilidad de algún familiar que murió, pues tenían que tocar los cuerpos de las personas muertas. Y entonces esto les hacía que ellos pasaran a un plano de impureza. Así que toda esta ceremonia de purificación sirvió para que el pueblo de Dios no tomara con ligereza el pecado y no se contaminara con cosas impuras. Pero vamos a hacer un paralelo respecto a lo que dice Hebreos capítulo 9 del 13 al 14 referente a Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, o sea, la vaca alazana, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si hacemos una comparación entre los resultados de los sacrificios del Antiguo Testamento y las ceremonias o rituales para purificar, y lo comparamos con el sacrificio perfecto de nuestro Señor, vemos que las cenizas mezcladas con agua solo llegaban hasta la carne y su efecto era externo. No alcanzaban a llegar al alma ni al espíritu, mientras que la sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Penetra hasta el alma y el espíritu, limpiando la conciencia y los corazones para poder servir al Dios vivo. Esta es la sangre de mi Señor Jesucristo, más valiosa aún que cualquier otro sacrificio. Y así como la vaca se sacrificaba fuera del campamento, Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Como la vaca roja se ofrecía sin mancha ni defecto, pues Jesús se presentó sin pecado, dice la palabra del Señor. Fue perfecto. En resumen, la vaca roja o alazana en la Biblia representa tanto un medio de purificación de los pecados como una figura del sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Ahora nos vamos al tema de hoy, al del versículo 11 al 18, y vemos que en estos versículos nos habla de la contaminación por contacto con un muerto. El solo contacto hacía impura a la persona y quedaba impuro por 7 días. Después de este periodo sería purificado con el agua que tiene la ceniza de la vaca roja. El impuro deberá purificarse 2 veces y al tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. De no hacerlo quedará impuro y contaminará el tabernáculo de Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito para analizar esta palabra. El que no se purificare contaminará también el tabernáculo de Jehová. Si no se cumplían con las instrucciones dadas por Dios y esta persona rehusaba ser purificado, entonces esta persona pues
sería como la responsable de contaminar el tabernáculo de reunión. Créame, es tan fácil contaminarse con lo muerto, con el pecado, y pensar a mí no me pasa nada. Y si uno pensara que nuestros pecados sí tienen consecuencias y afectarán a los que amamos, a la iglesia y sobre todo nuestra relación con Dios, buscaríamos cómo limpiar la conciencia y el corazón para poder presentarnos ante Dios. Todo pecado tiene un precio. La paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto en la congregación. Y uno de los mayores desafíos que la iglesia enfrenta es el pecado. Cuando este no se elimina y la persona no busca la purificación, puede causar grandes daños, así como en el tabernáculo, ahora nosotros en nuestra iglesia. Debemos de preguntarnos cuánto puede costar el pecado a la iglesia. Lo primero, va a romper nuestra relación con Dios. Es muy fácil de entender cómo el pecado levanta un muro, hace una separación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Claro que nos sigue amando, Señor sigue esperándonos, pero si nosotros no renunciamos al pecado, se va a romper automáticamente nuestra relación con Dios. Se va a detener también el avance de la obra de Dios. Y entonces vendrá la falta de reverencia, que ésta llevará a la desobediencia. Y es por eso que las medidas que se tomaban cuando una persona impura se negaba a ser purificado, pues era apartada de la congregación para que no contaminara el tabernáculo. Y si realmente nosotros pensáramos cómo el pecado afecta, muchas veces nosotros pensamos en los pecados visibles, en los pecados escandalosos, y minimizamos esos pecados que no se ven, que están ocultos, que pensamos a nadie le hago daño. Delante de la presencia de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Dice la palabra, el pecado trae separación con nuestro Dios. Y el propósito de la purificación es la restauración, porque Dios es un Dios santo y sin santidad nadie, dice la palabra, verá al Señor. En la actualidad, la ley del agua de la purificación ya no se aplica de manera literal como lo hacían en la época bíblica. Ahora nosotros en Cristo somos purificados mediante el arrepentimiento genuino y una confesión de nuestros pecados. El agua de la purificación también puede ser comparado con el bautismo en agua. Y cada día nosotros debemos purificarnos mediante la palabra del Señor. Jesús dijo, ustedes ya son limpios por la palabra. Que no solamente limpia, sino que también la palabra nos transforma. Pero tenemos que tener una determinación y una buena actitud de decir, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Necesitamos leer la palabra, necesitamos practicar la palabra, porque mediante ella nuestras mentes y corazones pueden ser limpios. Efesios capítulo 5 del 26 al 27 dice que Cristo ha limpiado a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino una iglesia santa. Y resumo este pasaje en estas palabras. Mantengamos la pureza en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Todo pecado trae su consecuencia, y la más grave es que el pecado nos separa de Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Creo que es tiempo de volver y esta palabra haya llegado a nuestros corazones y esta palabra no vuelva vacía. Nunca demos por hecho, a mí no me pasa. Sí nos puede pasar. Por eso es importante que constantemente limpiemos nuestra vida con la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Que la gracia de Dios te acompañe. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.